Ok, ¿están listos para la palabra? Bien. Hablar del propósito eterno, como lo que hemos estado haciendo todas estas semanas, es extraordinariamente amplio. De hecho, el tercer manual o el manual nuevo que vamos a comenzar en enero va a hablar precisamente acerca de todo esto que tiene que ver con la nueva realidad en Cristo. Tiene que ver con que somos edificadores, no de nuestros propios deseos y anhelos, sino de edificadores del plano eterno de Dios. Yo les he dicho, Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: en el principio del crear de Dios. ¿Cuándo fue el principio del crear de Dios? No fue hace 6,000 años, fue antes de que existiera el tiempo, el espacio y la materia. ¿Qué había? No había nada. No había nada, solo existía Dios. Y en la nada, donde Dios existía, lo había todo, porque todo Dios lo soñó, lo anheló y lo diseñó. ¿Dónde? En su ser, en su corazón, en su mente eterna. Ahí Dios diseñó todas las cosas. Ahí Dios, como el perito arquitecto del universo, me encanta esta palabra. El perito arquitecto habla del que sabe hacer las cosas, del que puede hacer las cosas. Dios, como perito arquitecto, diseñó, trazó planos. A esto la Biblia le llama el deseo de su voluntad, el anhelo de su voluntad, su beneplácito de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están arriba en los cielos como las que están abajo en la tierra también. Es la voluntad de Dios, los deseos de Dios, los sueños de Dios, los pensamientos de Dios. Este plano Dios lo diseñó desde la eternidad. Es más, Dios no solo lo diseñó, sino ya lo disfrutaba. Dios lo disfrutó desde antes que fuera materializado. Dios lo diseñó, Dios lo soñó, Dios lo dibujó como un buen arquitecto que se imagina, piensa todas las cosas, piensa en las áreas, cómo se vería el jardín, cómo se vería el acceso. Usa su creatividad, la creatividad perfecta de Dios desde la eternidad. Creó todas las cosas, diseñó todas las cosas, todo lo que había de acontecer, tu vida, mi vida. Lo que estamos diciendo, esa voluntad perfecta, agradable, Él la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él tiene los planos y Él los ha revelado ahora a su iglesia en Cristo Jesús. De modo que nuestra tarea es alinearnos al propósito eterno de Dios. Yo les he dicho, escuchen todas las demás conferencias, porque esto es importante. Si no lo entendemos, la pregunta es: somos la iglesia, la única que puede edificar según los planos. Pero si la iglesia no conoce los planos, ¿qué edifica? ¿Qué edifica? ¿Sobre qué fundamento está edificando? ¿Qué plano se está siguiendo para poder edificar? Y yo les digo que la iglesia ha edificado muchas cosas que no tienen que ver con los planos eternos de Dios. ¿Alguien dice amén? Hay mucha gente que está edificando su vida, pero no de acuerdo al propósito eterno de Dios. Por eso tantas situaciones en su vida, por eso tantas cosas en su vida, porque tú y yo fuimos llamados a edificar según los planos. Di conmigo, planos. Hay planos para esta generación, hay planos para toda la humanidad, y Dios los reveló a través del Hijo. Está en su palabra. El Espíritu Santo tiene esta sabiduría y esta revelación. Por eso Pablo insiste que sus ojos sean abiertos, que Él los dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo dice: ustedes necesitan madurez para que puedan convertirse en edificadores, porque mientras el hijo es niño, es igual que un esclavo, dice Pablo, nada puede hacer. Pero cuando ha crecido y ha madurado, entonces recibe toda esa herencia gloriosa, entiende todos esos planos gloriosos y puede edificar según el corazón de Dios. Puede edificar según la mente de Cristo, puede edificar la voluntad de Dios. Entonces es la vida de Cristo, como yo les he dicho, la que se comienza a expresar, y no tan solamente una vida cristiana, sino es la vida de Cristo, porque hay mucha diferencia entre una vida cristiana y la vida de Cristo. Hay muchos, yo les he dicho, que porque se reúnen los domingos, no faltan a la célula, se saben los cantos y los cantan bien, piensan que eso es la vida de Cristo. No, mis amados,
La vida de Cristo habita dentro de nosotros y es la voluntad perfecta de Dios, la gloria del Padre, el Cristo que nos habita, que se manifiesta cuando nosotros entendemos, habitamos y operamos en esta realidad de la vida de Cristo en nosotros. No una vida cristiana solamente, sino la vida de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. De modo que lo que esta tierra necesita no es una iglesia cristiana. ¿Cómo, pastor? Lo que esta vida, lo que esta tierra necesita, lo que esta generación necesita, es a Cristo en nosotros expresado a los demás, porque es la esperanza de gloria. ¿Alguien dice amén? Todo lo que le importa al Padre de nosotros, ¿saben qué es? Todo lo que le importa al Padre de nosotros es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Por eso la semana pasada hablamos de que Cristo es formado a nosotros. El propósito eterno es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Es que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Ya somos como Cristo. Por eso yo les decía, soy lo que Cristo es. Hablando del verdadero hombre, en su santidad, en su justicia, en su sabiduría. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la santidad de Cristo. Él nos hizo santos. Yo les decía, yo no puedo producir santidad. Por eso es que nadie en el Antiguo Testamento se podía llamar verdaderamente santo. ¿Hasta qué? Hasta que fuimos hechos morada de Dios, fuimos hechos tabernáculo de Dios. Dentro de nosotros está el lugar santísimo, porque somos habitados por el Espíritu Santo maravilloso. Yo les decía a ustedes, nosotros no podemos producir santidad. La santidad es producto de la vida de Cristo y del Espíritu en nosotros. Y cuando caminamos en esa comunión, cuando caminamos en esa intimidad, en esa vida orgánica con Él, esa vida, la vida Zoé de la que hablábamos, la vida Zoé que está en nosotros, la vida indestructible en nosotros, comienza como ríos de agua viva. Lo que le dijo a la mujer samaritana, ríos de agua viva comienzan a fluir dentro de nosotros, esos ríos en nosotros, de tal manera que esa vida Zoé inunda nuestra vida a nivel de nuestra alma, de nuestra mente, y entonces somos gobernados por Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí son gobernados por Cristo? Sí, porque yo les he dicho, Cristo gobierna solamente con los que Él gobierna. El gobierno de Cristo se va a expresar en aquellos que son gobernados por Él. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de todo esto, porque es mucho de lo que hemos hablado. Entra ya a la página Avivamiento en Lugar de Su Presencia y danos un like por ahí, comparte la página y puedes bajar todas las conferencias. Escúchalas, porque esto va a renovar nuestro entendimiento. La mente de Cristo, debemos de poner pensamientos de Dios en la mente de Cristo, de tal manera, la mente de Cristo que nos habita, que es discernimiento, que es entendimiento a lo espiritual, a lo que viene de parte de Dios. Y una vez que metemos esta revelación, sabiduría y pensamientos, los pensamientos de Dios a la mente de Cristo que nos habita y que opera en nosotros, nuestra mente va a ser renovada, y entonces vamos a comenzar a manifestar la gloria que nos habita. Vamos a comenzar a manifestar a Cristo a través de nosotros. Vamos a comenzar a expresar la gloria de Dios, y a eso se le llama ser verdaderamente cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y a lo mejor tú dices, ay pastor, yo me rasco la cabeza, como que no le entiendo muy bien. Por eso necesitas escucharla una y otra vez y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame el entendimiento que necesito. Dame el entendimiento que necesito. Revélame esto. Permite que yo lo pueda entender, que me caiga el 20, que se me prenda el foco, que se rompa mi coco, ¿verdad? El coco natural, que yo lo pueda entender, que lo pueda comprender, porque esto va a ser la diferencia, nos va a hacer cruzar el puente, yo te he dicho, entre nuestra posición y nuestra posesión,
entre nuestra posición, entre nuestra legalidad, porque legalmente es lo que somos, legalmente es lo que tenemos. Pero si lo queremos tener como posesión, necesita estar en nuestra conciencia, necesita bajar a nuestra conciencia y sentirnos hijos, vivir como hijos, como herederos en Cristo. Y toda esta realidad maravillosa, nuestro entendimiento tiene que ser ministrado, y entonces vamos a comenzar a experimentar y a vivir lo que en Cristo se nos ha concedido, toda la obra maravillosa de Cristo resucitado, pero del Cristo impartido en nuestras vidas también. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dice amén. Alguien da gracias a Dios por esto. Bueno, entonces dijimos la semana pasada que nosotros hemos nacido, somos una nueva creación, somos una nueva raza en Cristo Jesús, y que nosotros operamos en la ley del Espíritu de vida. Ahí nos quedamos, en la ley del Espíritu de vida, porque yo les decía, antes todo era externo. Todo era externo. En el Antiguo Testamento todo era externo. Todo eran leyes, todo eran normas, todo era vestimenta. Pero en el Nuevo Pacto todo dejó de ser externo para ser interno. Esa es la gran diferencia. Apréndanlo de esa manera. En el Antiguo Testamento todo era externo. La santidad era externa. El sacerdote debe de vestir ropas santas, debe de hacer sacrificios santos, debe de haber un tabernáculo santo y un lugar santísimo. Todo era ¿qué? Externo. La regulación era externa, pero eso era imperfecto. Eso era solamente sombra de lo que había de venir. Yo les decía, en el Antiguo Testamento todo era santo menos el hombre. Todo era santo menos el hombre. Dios tuvo que cubrirlo desde que Adán pecó. Pero en el nuevo pacto, lo que pasó a ser santo somos nosotros. Luego todo lo demás es santificado por causa de nosotros. Eso quedó claro, ¿verdad? ¿Cuántos son santos aquí? No solamente porque fuimos legalmente santificados, sino porque fuimos engendrados con una nueva naturaleza. Qué maravilloso es eso. Cómo Dios logró vencer el problema del pecado. Como un Dios santo, 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 santo. Yo les he dicho, 3 veces santo. De ningún atributo no dice justo, justo, justo. No dice omnipotente, omnipotente, omnipotente. Dice santo, santo, santo. Como un Dios santo no solamente podía estar cerca de nosotros, sino habitarnos a nosotros. Perdón, mi hermano, qué bonita pancita tiene. Su tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo es que Él pudo habitarnos? Como si Él es un Dios santo, santo. En el Antiguo Testamento Dios le dijo, solo los sacerdotes, ungió a los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Solamente Él. Pero con esto y con esto y con esto. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo primero que Dios hizo por nosotros? Eso se los dije en una conferencia hace muchos domingos. ¿Qué es lo primero que Dios hizo por nosotros? Muchos se asombran cuando les digo esto. ¿Saben qué es? Nos mató. ¿Qué es lo primero que Dios hizo por nosotros? Nos mató. Por eso dice Romanos que nos sepultó juntamente con Él. Y entonces toda la relación que teníamos con Adán, con el primer Adán, el Adán caído, el Adán corrupto, toda la relación que teníamos con Él murió para siempre. En el nuevo pacto, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Con la ofrenda de Cristo Jesús, Él primero nos mató, nos llevó a la morgue espiritual. Y una vez que nos llevó a la morgue espiritual, ¿por qué le dijo Jesús a Nicodemo? Y Nicodemo no entendía esto. Nicodemo le dijo, yo quiero ser parte de tu movimiento. ¿Qué es lo que tienes tú que nosotros no tenemos? Hay algo diferente en ti. Dios está contigo definitivamente. Esto es algo diferente. Claro, era lo perfecto. Lo perfecto había venido en Cristo Jesús. Se iban a acabar la sombra, los tipos y figuras, los sacrificios, los rituales del Antiguo Testamento, la ropa del Antiguo Testamento. Pero mucha iglesia quiere seguir viviendo como en el Antiguo Testamento. Peinado santo, ropa santa, altar santo. O sea, lo material, lo que está afuera, le dan un nivel de santidad
que hoy no lo tiene. En el Antiguo Testamento lo tenía. Había ropa santa, los sacerdotes vestían con ropa santa. No podían entrar al lugar santo nadie, solo los sacerdotes, los que habían sido escogidos, porque era santo, lo material era santo, lo externo era santo. ¿Alguien va entendiendo? Pero eso era en el Antiguo Testamento. Hoy la iglesia sigue creyendo lo mismo. Por eso el nuevo manual se llama edificadores, porque ¿cómo es que edificamos entonces nosotros? Queremos seguir edificando como en el antiguo pacto, como en el Antiguo Testamento. Les decía la semana pasada, hay congresos que se llaman como mujeres del Antiguo Testamento. Y yo decía antes, yo quisiera ser como David. Pero si David estuviera vivo, diría, yo quisiera ser como tú. Las mujeres dicen, yo quisiera ser como Débora. Pero si Débora estuviera viva, diría, yo quisiera ser como tú. Porque de los de nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, más grande que David, más grande que Salomón, más grande que Elías, más grande que Eliseo. Es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Porque hubo un cambio. Di conmigo, un cambio. Que lo primero que hizo, nos mató. Y lo segundo que hizo, ¿qué fue? Darnos vida nuevamente. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Y le dijo, tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre nuevamente? Y voy a nacer otra vez. Es que tienes que nacer del Espíritu. Tienes que ser engendrado por el Espíritu. Y ese es nuestro nuevo nacimiento. Esa es la nueva criatura. Ahora somos una nueva criatura, una nueva raza. Yo les decía, Adán tenía imagen y semejanza. Cuando hablamos de ser restaurados al propósito original, el propósito original de Dios no es el huerto ni Adán. El propósito original de Dios es en la eternidad. Síganme con esto, porque el plan original de Dios no era restaurarlos a la imagen de Adán, con imagen y semejanza, sino era hacernos igual que el Hijo, a imagen, semejanza y sustancia del Hijo. Por eso es que nosotros, yo les he dicho, tenemos imagen, tenemos semejanza, pero también tenemos ¿qué tenemos? Sustancia. ¿Quién nos habita? Cristo nos habita. El Espíritu Santo nos habita. Entonces lo primero que hizo fue matarnos, después resucitarnos. Pero cuando nos resucitó, Él hizo de nuestro espíritu lo que Dios le pidió a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Te encargo que hagas del tabernáculo según el modelo que viste. Va a tener estas columnas, va a tener estos utensilios, va a tener estas pieles. Acuérdate de hacer todo según el modelo, porque esa es mi casa, es mi habitación. Y Moisés lo hizo de esa manera. Pues cuando nosotros morimos con Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo confesamos a Él y nacemos de nuevo, nacemos según el modelo perfecto de Dios en nuestro interior. Por eso dice Pablo que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el tabernáculo de Dios. Dentro de nosotros está el lugar santísimo de Dios, donde Él mora y donde Él habita. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo esto? Por eso es que somos lo que Jesús es. Tenemos lo que Jesús tiene y podemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, y ese es el final propósito de Dios. ¿Qué? Que podamos nosotros manifestar todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo manifestó. Que podamos manifestar todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo manifestó. Ese es el propósito de Dios. Porque se predica un evangelio que el propósito de Dios nada más es bendecirnos, que Él te dé tu carro, que Él te dé tu casa, que Él te dé salud. Ese es el propósito de Dios. No, mis amados, eso simplemente son añadiduras. Pero el corazón del Padre es que podamos cada día manifestarnos como lo que nosotros somos, que nos manifestemos como su Hijo, que tengamos la madurez de su Hijo. Y hoy quiero hablar dentro de este propósito eterno de ser conformados al Hijo, de madurez. Di conmigo, madurez. Madurez es un tema del cual ya no se habla mucho dentro de la iglesia, porque a los hijos de Dios no les gusta que se les hable de madurez. No les gusta que se les hable de madurez.
Pero vayan conmigo con cuidado. Si no hay madurez, no hay gestión de lo eterno. Lo repito. Si no hay madurez, no hay gestión de lo eterno. ¿Cómo gestionamos y pasamos, les decía yo hace rato, de nuestra posición a nuestra posesión? La gestión se llama madurez. ¿Saben qué es una gestión? La gestión es cuando tú haces ciertos movimientos, cuando cumples ciertos requisitos para que algo entonces se te sea otorgado, se te sea dado, ¿verdad? Una gestión. Bueno, cuando hablamos acerca de la madurez es una de las gestiones más importantes para que nosotros podamos recibir de parte de Dios, se nos sea ministrado de parte de Dios todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros en esos planos maravillosos, en la edificación de su propósito eterno. Parece trabalenguas, pero no es trabalenguas. No me digan que lo repita porque ya no voy a poder. ¿Se entiende hasta ahí? Madurez es gestión, es gestionar. Madurez te va a llevar, la madurez te va a llevar de tu posición a tu posesión. La madurez nos va a llevar a nosotros a que Dios pueda ministrarnos todo el presupuesto eterno que Él tiene en esta generación, para ti y para mí. Todo lo que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Y eso significa Jehová proveerá en el Antiguo Testamento. Pero en la cruz Él dijo: consumado es, porque todo había sido provisto ya desde la eternidad. Entonces yo te ponía el ejemplo, hablando acerca de estos planos, que cuando nosotros construimos la casa, el ISSSTE nos iba ministrando a nosotros según avanzábamos en el proyecto. Y según hacíamos el proyecto, de acuerdo a como ellos lo habían pedido, las columnas debían ser de cierta manera, las parrillas debían de ser de cierta manera, debían tener tanto de material, tanto de cemento, tanto de piedra, tanto de arena. Teníamos que mandar fotos, y una vez que mandábamos estas fotos, ellos veían las fotos, entonces ellos ministraban la otra parte que ya estaba dispuesta, que ya estaba preparada, pero teníamos que seguir un camino de instrucciones, de disciplina, para que esto pudiera ser así. Esa es la manera en que Dios opera. Esa es la manera en que Dios actúa. Dios va a ir ministrando ese presupuesto eterno en la medida en que nosotros vayamos creciendo en madurez. La palabra es madurez, la gestión es madurez. Si no hay madurez, en nada difiere, aunque es dueño de todo, pero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es niño, y un niño no puede recibir, necesita recibir a alguien que ya es maduro. Cuando vamos avanzando en la madurez, entonces Dios va ministrando ese presupuesto eterno. Así que no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes. Miren, y les digo que a la iglesia de hoy no le gusta hablar de madurez, porque hemos vuelto a la iglesia floja. Hoy tenemos una iglesia, como decimos, light, una iglesia con un evangelio de microondas. Porque ¿qué es lo que se está enseñando desde los púlpitos hoy? Decrétalo y será tuyo. Decrétalo más fuerte y lo tendrás. Pacta con Dios y lo vas a recibir. Si no lo has recibido, a lo mejor es porque no has pactado tanto. Pacta más. Y entonces la gente pacta y pacta. Yo les he dicho, a mí me gustaría decirles también: pacten y traigan una buena ofrenda, porque me sirve para pagar el terreno. Pero Dios no opera así. Y entonces la gente solamente quiere venir y ha hecho al Dios Todopoderoso, el creador del universo, sustentador del universo, lo ha hecho el mago de la lámpara de Aladín. Y quiere que el mago les conceda sus deseos. Y las predicaciones de hoy son: el mago Jesús te va a conceder todos tus deseos, te va a dar todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Solamente decrétalo y lo recibirás. Y claro que Dios opera vía sencilla fe, pero la iglesia se ha hecho una iglesia débil, se ha hecho una iglesia floja, se ha hecho una iglesia que no conoce lo que significa la madurez. Y la madurez, mi querida familia, vuelvo a repetir, es la gestión del cielo, es la gestión de Dios para pasar de la posesión
de la posición a la posesión. Pero la madurez en nosotros Dios la hace a través de la disciplina, de la instrucción, de la corrección, de las pruebas, de las tentaciones en nuestra vida. Él nos lleva por ese camino de la madurez. Y hoy se predica un evangelio también. No, hombre, si Jesús está contigo, todo va a estar bien. Todo van a ser bendiciones. Y vuelvo a repetir, es dinero, es la casa, es el carro, es la salud. Y eso es todo lo que se predica. Y la gente dice amén, amén, amén. Y lo quieren todo fácil. Todo fácil. Pero no es así. ¿Cómo, pastor? Es a través de la madurez. Di conmigo madurez. Pablo lo dice claro: mientras el hijo es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces la pregunta es: ¿cómo maduro? ¿Cómo maduro? Vamos a ver unos pasajes en la Biblia. ¿Dicen amén? Ahora sí están muy serios. Dile al que tienes a la par: no te agüites, dile. Me encanta el amor de Dios, porque muchos piensan que Dios lo ama cuando Dios los está ministrando con toda bendición. Cuando Dios te está dando lo que tú quieres o está cumpliendo sus promesas, muchos se sienten amados por Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando viene la enfermedad, porque hay muchos que hoy predican que el cristiano no tiene por qué enfermarse. También nos enfermamos. Dios es un Dios sanador. Él nos sana, Él nos está sanando. Pero también el cristiano enferma, también el cristiano sufre. Y todo eso no es porque Dios es malo. Muchos piensan: Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no me ama. Al contrario, cuando estés pasando eso en tu vida, tienes que cambiar la perspectiva. Y hoy vamos a ver la perspectiva de lo eterno. Di conmigo: de lo eterno. Mis amados, nosotros no vivimos por casualidades. Nosotros no somos víctimas de la vida, no. Las únicas casualidades son cuando nos salimos del plan de Dios. Esas sí son casualidades. Pero somos parte de un todo. Di conmigo: un todo. Oh, yo quiero decirte, aún las pruebas, aún los enemigos, aún los gigantes ya están previstos por Dios. Y entonces esto nos va a ayudar a ver la perspectiva de una manera diferente. Por eso yo te decía, hace tiempo hay mucha gente que viene y dice: pastor, ora por mí porque quiero que esto se termine en mi vida. Me duele. Claro que te va a doler, porque está sucediendo en el alma. Hay cosas que Dios tiene que sacar del alma y de la mente, y eso le va a doler al alma. Pero el alma está siendo llevada a una madurez. Eso no ocurre en el espíritu, ocurre en el alma. Es como el gimnasio. Tú vas al gimnasio o haces ejercicio en casa. A nosotros nos pasa cuando jugamos fútbol. Terminamos todos adorados. Hoy nos toca jugar fútbol. Así que ya me estoy preparando para mañana. ¿Cómo amanece una mañana? Apaleado, ¿verdad? Por un poco de ejercicio que hace tu cuerpo. Ese es el ejercicio espiritual. Cómo Dios te va a llevar a una madurez. Cómo Dios va a llevar tu cuerpo a que sea un cuerpo musculoso espiritualmente hablando. Te va a meter al gimnasio espiritual. Por eso Santiago dice: ten sumo gozo cuando te halles en medio de diversas pruebas. ¿Qué es, Santiago? Ten gozo, porque esas pruebas fueron provistas desde antes de la fundación del mundo. Dios, como Padre, te va a llevar a un crecimiento y a una madurez. Él sabe lo que tú necesitas. Y esa vida que opera dentro de ti, si la dejas fluir. Por eso la gente dice: es que así lo dicen, porque así lo entienden. Me metí más con Dios y se me vinieron un montón de cosas. No, esa es la formación y la disciplina que Dios nos da. Porque de ahí esta leve y momentánea tribulación va a provocar un peso de gloria mayor en tu vida. Por eso dice Romanos capítulo 8, 28: y sabemos que a los que amamos a Dios por el propósito eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso Santiago dice: ten por sumo gozo cuando te halles en medio de diversas pruebas. Por eso Pedro dice: soporta la prueba. Por eso Pablo dice: este peso, esta leve tribulación va a provocar un peso de gloria mayor. Y muchos hijos de Dios dicen: pastor, ora por mí porque quiero que esto ya se acabe. Dios me libre de decirle a Dios que eso ya se acabe. No, que Dios siga.
Pero aquel que lo entiende desde el propósito eterno se da cuenta que todo eso es necesario y que es bendición. Oh, alguien tiene que decir amén. No sé si alguien está entendiendo aquí. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente dice: ora por mí. Yo no quiero que esto pase. La enfermedad que tengo, el problema que tengo, la crisis que vino, la situación que vino, el sufrimiento que tengo, el aguijón en mi carne. Pablo incluso oró 3 veces: quítamelo, Señor. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, porque los hijos de Dios vamos a ser formados. Dice Pablo: si no somos formados, si no aceptas la formación, la instrucción, la disciplina de Dios, entonces no eres hijo. Entonces, ¿qué? No eres hijo. Dice Pablo: eres bastardo. O sea que eres un ilegítimo. No eres legítimo. Pero si Dios es tu papá, si eres hijo de Dios, Dios te va a formar, Dios te va a instruir, Dios te va a disciplinar. Y si alguno osa abusar de la gracia, si alguno osa usar la gracia para pecar deliberadamente, lo que les decía la semana pasada, entonces Dios te va a corregir y Dios te va a azotar como papá. ¿Cuántos de ustedes corrigen a sus hijos? Hoy cada día más nos alejamos de la corrección de los hijos. Hoy la nueva psiquiatría y la nueva psicología dice: nada más háblale al niño, el niño va a entender. Mentira. La Biblia es clara. La Biblia dice: la necedad viene ligada al muchacho, pero la vara va a apartarlo de la necedad. Así que estamos creando todavía generaciones sin límites y sin autoridad. Vamos a vivir en un mundo completamente anárquico en unos años, completamente rebelde. Ay, no, ¿cómo le voy a pegar a mi niño? Si no le pegas a tu niño, cuando sea grande el niño te va a pegar a ti. No, mis amados. Y no es no es que los lastimemos, es que los corrijamos. Claro, su piel se le lastima, pero los niños entienden la corrección, que es parte de crecer, que es parte de madurar, que es parte de corregir, de poner límites en su vida. Pues les tengo una noticia: Dios es papá. Dios es papá. Y cuando sea necesario, como papá, Él se va a sacar el cinturón y nos va a corregir. Es más, no solamente dice que nos va a corregir, sino que Él nos va a azotar, porque hay algunos que de plano no entienden. Pero qué bueno es Dios, qué amoroso es Dios, que aún Él los va a corregir. ¿Para qué? Para que se alineen al propósito eterno que Él tiene. Vuelvo a repetir: porque Él es papá. Entonces, para los hijos de Dios no hay casualidad. Hoy esto se le escapó al Señor y miren qué situación ya estoy metido. No. Dios en su propósito eterno ha diseñado todas las cosas. Todas las cosas son parte del propósito eterno de Dios. Y eso se llama instrucción, eso se llama corrección, eso se llama madurez, eso se llama disciplina. Todo eso lo tenemos y gracias a Dios por eso. Debemos de dar gracias a Dios y gozarnos, porque tenemos un papá maravilloso que nos va a alinear a sus planes y a sus propósitos. Cuando alguien no lo entiende, entonces lo primero que hace es quejarse delante de Dios. Cuando alguien no lo entiende, lo primero es dudar. Lo que hace es dudar del amor de Dios, cuando más Dios está mostrando su amor a nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, todo lo que Dios ha pensado cuando estamos en su voluntad es que no solamente bueno, es que perfecto, es perfecto. No ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pues fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará ¿qué? La salida. Él te mete, pero Él te saca. Él nos mete y Él nos saca. Él hiere, dice el profeta, pero Él venda, pero Él cura también, porque somos sus hijos. No os ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Vamos a leer unos versos de la Escritura. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a leer unos versos. Di conmigo: madurez.
Hebreos capítulo 12, verso 6, que aparezca en pantalla, por favor. Recuerda esto: no hay casualidades para nosotros. A menos que estés fuera de la voluntad de Dios, te vas a encontrar con muchas casualidades. Pero si estás en el propósito de Dios, alineado al propósito de Dios, caminando la asignación que Dios te da, bienvenidas sean las pruebas, bienvenidas sean las tentaciones. Cuando estás claro en el propósito de Dios, bienvenida sea la prueba, bienvenida sea la aflicción, bienvenido sea todo. Dios tiene su propósito, está ahí. Y así como Él nos metió, Él nos va a sacar. Y va a venir un peso de gloria mayor a nuestras vidas. Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando. ¿Cómo? ¿Cómo dice este pasaje? Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Así que si tú no disciplinas a tus hijos, no los amas. Si tú no corriges a tus hijos, no los amas. Si de repente la vara no pasa por sus sentaderas, no los amas. No amas a tus hijos. Dices que los amas, pero verdaderamente no los amas. Porque el padre que ama a sus hijos los corrige, los disciplina, los instruye. Yo les dije la semana pasada, ¿qué clase de generación estamos nosotros criando? El niño te hace berrinche, se bota. Pero no tiene 3 años, tiene 20, tiene 40. Y le das todo lo que quiere. Ay, mi hijito que no sufra, que me peguen a mí, pero a mi hijito no, a mi hijito no. Cuánto lo amo, ay, cómo me duele. Estamos criando. ¿Qué estamos criando en esta generación? Y es la misma pregunta que me hago yo como pastor de la casa. ¿Qué clases de hijos estamos criando nosotros? ¿Hijos para la gloria de Dios? ¿O hijos blandengues que el día de mañana por cualquier cosa van a llorar? Que por cualquier cosa se van a alejar de la iglesia, que por cualquier cosa no van a querer seguir adelante, que porque Dios no cumple lo que ellos quieren, entonces van a dejar a Dios y se van a ir de la iglesia y aparentemente van a dejar a Dios. ¿Qué clase de hijo estamos nosotros criando? Tenemos que criar líderes para esta generación, hombres y mujeres maduros para la gloria de Dios, que entiendan su asignación y la gloria que ellos portan, porque ellos son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, los que van a expresar la gloria de Dios a esta generación y van a poner el nombre de Jesucristo en alto. Son ellos. Pero si estamos criando hijos blandengues que por todo lloran, que para todo quieres meter tu mano, ay, que no le duela a mi bebé, ay, es que pobre de mi bebé, ¿qué es lo que va a pasar mi bebé? Dios no hace eso. Dice la carta a los Hebreos, Dios corrige y disciplina a sus hijos. Muchas veces, aunque no lo entiendan, pero Dios disciplina, Dios corrige porque Dios ama, porque Dios sabe la esperanza a la que Él nos ha llamado y nos está llevando a una madurez para que siendo hijos maduros entonces podamos heredar, Él pueda ministrar todo este presupuesto eterno y este propósito eterno se lleve a cabo en esta generación. ¿Alguien dice amén? Seguimos. Él trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Yo sí. Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos. Dice en otra versión, bastardos. Síguele por favor. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Oh, qué bueno es Dios. Di conmigo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que me instruye. Dile al que tienes a la par, qué bueno es Dios que me instruye. Dile, qué bueno es Dios que me instruye. Dile, qué bueno es Dios que me corrige. Qué bueno es Dios que me disciplina. Y qué bueno es Dios y me azota. Porque de vez en cuando, yo le digo a los que están cerca de mí, de vez en cuando algunos como el chamaquito, que lo que quiere es su cinturón o la vara para ya descansar, porque no para y no para y no para y no para, y lo que quiere es su estate quieto, decimos, ¿verdad?
tú lo agarras y le das una nalgada o le das un barazo y hasta descansa. De veras. Crío ahora 2 adolescentes. Los tuve como niños. Para. Con palabras no entienden. Que pares. Pues no para, sigue. Así quieren unos hijos también, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Por ahí veo algunos. Por eso ahí tengo la cariñosa. Un día casi me peleo con la psicóloga de la escuela de mis hijos, porque estaba platicando con ella y yo le estaba diciendo que yo en la casa tenía una cariñosa. No sé qué decir con una cariñosa. Así es una vara. Y me dice: ¿cómo usted puede ser incongruente con su hijo? Que a una vara le diga cariñosa. Sí, le digo cariñosa porque la Biblia dice que el que corrige ama a su hijo, pero la psicología no lo puede entender. Si no, ¿cómo le vas a pegar? ¿Lo vas a traumar? ¿Cómo lo vas a traumar? Antes los papás le quemaban las manos a sus hijos. A mí todavía me dieron coscorrones en 5º año. Y mi mamá le daba permiso a la maestra. Bueno, todos ahí los papás en las juntas. Si se porta mal, corríjamelo. Y la maestra se lo tomaba en serio. ¿Cómo nos hacen falta esos maestros? Hoy en día, dice mi esposa, Dios mío, hoy ni siquiera puedes decirle algo al chamaco porque ya te denuncia con derechos humanos. Y pueden llevar a la cárcel a los maestros solamente por decirles algo. Y antes era: no, respetas al maestro. Maestro, si no obedece, me lo corrige. Y antes había más respeto. Hoy todo eso ya se ha perdido. A mí todavía me tocaron coscorrones de esas maestras ya mayores que tenían su mano todos llenos de anillos. Santo Dios. Un día, por no poner atención, me agarró y ¡pam! Y luego de la patilla ¡pam! Y entonces si uno ponía atención. No, pero hoy a la iglesia me dice un pastor amigo: ¿cómo le haces tú para predicarle a la iglesia y hablarles de esa manera? Porque yo, si tantito les digo algo, si les digo algo, se me van de la iglesia. Les dije: a mí se me van. Y al rato regresan. Como el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido. Como les digo siempre, ¿quién los va a amar más que yo? ¿Quién los va a amar más que yo? Pero hoy el cristiano le falta caminar en madurez. No importa cuánto ores, no importa cuánto le pidas, no importa que te pongas de acuerdo con el hermano. Vamos a orar para que Dios me bendiga, para que Dios me dé. Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque no eres maduro. Dios no puede administrar cuando no está puesto el fundamento. ¿Alguien dice amén? Por eso muchos piden y piden y piden y piden y piden, dice Santiago, y no reciben, porque piden mal, piden caprichosamente, piden religiosamente, pero no están alineados al propósito eterno de Dios y mucho menos tienen la madurez. Me dice mi hijo hace unos días: cómprame una moto. Ajá, le dije, para que vayas y te mates. Tiene 16 años. Hay papás que a los 12 años le dan la moto a su hijo. Y luego su hijo es todo loco, como el mío. Estaba enseñándome a dejar y agarraba el carro, casi los zapeo ahí. Con cuidado. Pero está aprendiendo. Me dice: cómprame una moto. Jamás, le dije. Si ni a mí me dejan tener moto. Digo a mi mujer: me voy a comprar una moto. Y me dice la pastora, que por cierto viene viajando de Puebla, me dice: ajá, tú te compras una moto y te corrijo, me dice. Me dice mi hijo: cómprame una moto. Le dije: ajá, ¿tú crees que te voy a comprar una moto sabiendo cómo eres? Lo primero que le dije es: madura y después ya veremos. Cuando te cases y tengas a tus propios hijos, cómprate lo que tú quieras, es tu problema, yo ya estoy libre. Pero mientras estés conmigo, primero madura y después hablamos de lo demás. La gente madura habla de cosas maduras.
La gente inmadura no puede hablar de cosas maduras porque no están listas. Eso es lo que dice Pablo. Nosotros hablamos sabiduría y revelación con gente madura, con gente que entiende, con gente que va a comprender. Pero no podemos hablar maduramente con los que no son maduros. Dios no puede hablar maduramente con los que no son maduros. Dios no puede ministrar la herencia gloriosa que tiene a los que no son maduros, porque se van a destruir solitos. ¿Alguien dice amén? Pero ¿qué enseñan unos pastores hoy? No, decrétalo y lo vas a recibir. Eso le gusta a las multitudes. ¿Sabes por qué? Porque no quieren pasar los procesos de Dios para su vida. Eso les gusta. Ven y pacta, trae tu pacto aquí y Dios te va a sanar. Dios sana. Pero yo me pregunto, ¿quieres que Dios te sane para que después vuelvas a enfermar tu cuerpo? Porque sigues tomando Coca-Cola, sigues comiendo azúcar, sigues comiendo grasa, sigues comiendo los tacos, no haces nada de ejercicio, tienes una vida sedentaria. Ay, ¿lo dije o lo pensé? No lo dije. No hay madurez. La gente quiere todo rápido. La gente quiere soluciones rápidas, pero no quieren el camino de la madurez. Pues Dios no opera así. ¿Quieres que eso sea perdurable? No nada más, miren, no nada más disfrutar de un milagro, sino disfrutar de esa vida gloriosa que nos habita. No solamente de algo que Dios pueda darte, porque muchos se conforman con algo que Dios pueda darles. Ay, un milagro. Y no estoy diciendo que no es bueno. Claro, creemos en los milagros. Dios hace milagros y los va a seguir haciendo. Pero no te quedes solo con el milagro. No te quedes solo con la sanidad. Hay que caminar a la madurez. Hay que dejar que Dios nos instruya. Hay que gestionar lo que es eterno y lo que es perdurable, que nadie te lo va a quitar. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Vamos a seguir leyendo porque apenas empezamos con la conferencia. ¿Bien? Estamos en la introducción. Dice: después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Gracias a Dios por la disciplina de nuestros padres. Dale gracias a Dios por tus padres. Si te disciplinaron y te traumaron, qué bueno, no te hizo daño, te hizo bien. Yo le digo a algunos: imagínate si no te hubieran disciplinado. Imagínate si no te hubieran corregido. ¿Qué serías hoy? Santo Dios. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. ¿Qué? Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Verso 11: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Por lo tanto, que renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y esta es una palabra para muchos de los que están aquí y a muchos que nos ven a través de las redes. Es necesario renovar las fuerzas de nuestras manos cansadas y las rodillas debilitadas, porque estás en el proceso, estás en el fuego de la prueba, estás en el fuego de la disciplina, estás en el fuego de la tentación. Y muchos han estado orando, pidiendo a Dios que los saque de ahí. No le pidas que te saque de ahí, pide que cumpla su propósito al tenerte ahí. Como Pedro, soporten la prueba. Soporta la prueba, porque la prueba produce. Entonces es tiempo de que muchos reciban nuevas fuerzas de Dios para seguir adelante, porque lo que estás pasando no viene del diablo. Muchos piensan que todo viene del diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo, y no, y muchas cosas eres tú. Tu peor enemigo eres tú. La carnalidad y la concupiscencia, dice la palabra de Dios. Y sí, el diablo, dice Pablo, anda como león rugiente, Pedro, buscando a quien devorar. Así que en todo el mundo los hijos de Dios ahora mismo están pasando padecimiento. Muchos están muriendo, muchos están sufriendo, muchos están siendo mártires. Todos están pasando algo. Yo sé que tú estás pasando algo.
Si eres hijo, lo natural es que tú estés pasando algo. Claro, Dios da permiso a Satanás. Dios tiene preparado a los gigantes desde antes de la fundación del mundo. Yo le decía a los jóvenes, Dios tenía preparado al oso y Dios tenía preparado al león para David, porque nuestros enemigos nos entrenan y nos fortalecen. Y luego de los enemigos Dios le trajo el gigante, porque los enemigos te fortalecen, pero los gigantes que ya son más grandes te promocionan. Oh, alguien debe decir amén a esto. Alguien debe decir amén a esto. Los enemigos están planificados por Dios desde la eternidad. Sí, Dios sabe qué es lo que necesitas. Qué maravilloso es esto. ¿Cómo se llama eso? Propósito. ¿Cómo se llama? Propósito. Llámese como se llame, prueba, fuego, tentación, lo que sea. Los enemigos es como cuando Dios te mete al gimnasio espiritual y te estás fortaleciendo, tus músculos espirituales, tus sentidos espirituales, tu cuerpo espiritual se fortalece en el gimnasio. Así son los enemigos, así son las crisis. Luego vienen los gigantes, y los gigantes vienen. Dice Dios, ya estás listo. David ya estaba listo, ya había matado al oso, ya había matado al león. Ahora David ya está listo para Goliat. Ahora vino algo mayor todavía. Sí, pero para que seas promocionado. No solamente vino Goliat, también vino su propio suegro, el propio rey, lo persiguió. Ya estaba todo preparado por Dios. Ya estaba todo preparado por Dios para David. Y aunque David escribe salmos que dice, porque eso es normal en nuestra alma, David escribe y dice cosas como, se le llama hipérbole porque son exageraciones. Dice, toda la noche lleno mi lecho con lágrimas por lo que estaba pasando en ese momento. Claro, Jesús también dijo en el monte de la prensa, Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y estaba sudando gotas de sangre, porque nuestra alma eso es lo que siente. Pero Dios está obrando. Dios te quiere promocionar. Dios quiere que un peso de gloria mayor caiga sobre de tu vida. Alguien debe decir amén. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, que vengan los enemigos es bueno. Que vengan los enemigos es una bendición. Es la mejor bendición que puede recibir en la vida. Yo quiero que cambie nuestra manera de percibir todo esto, porque los cristianos no están entendidos, ni están preparados para las crisis, ni para las pruebas, ni para las tentaciones que van a venir, que es lo que Dios usa para llevarnos a la madurez. Hoy no se predica ese evangelio. Hoy se predica un evangelio, vuelvo a repetir, de un Cristo de la lámpara de Aladino, que te va a dar todo lo que quieras, que te va a dar todo lo que necesitas, y Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero cuando seamos formados, cuando seamos procesados. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que se enoja con Dios, que se enoja con los demás. Hay gente que dice, ay, ya estoy herido. Deja que Dios haga su obra en tu vida. Deja que Dios opere. Deja que los enemigos vengan, te van a fortalecer. Deja que los gigantes vengan, te van a promocionar. Deja que los problemas, que las crisis vengan a tu vida, porque Dios quiere provocar un peso de gloria mayor en ti, porque entonces viene lo más grande de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero decirte esto: si tú te encuentras así en este momento, con tus manos debilitadas, con tus rodillas cansadas por estar ahí, lo más grande de Dios viene a tu vida. Dios te está preparando. Soporta la prueba, dale gracias a Dios, adora a Dios, ten gozo en tu espíritu, ten gozo en tu alma, porque lo que en breve viene, el que te metió también te va a sacar de ahí. Y lógicamente no te va a sacar igual. Vas a salir fortalecido, vas a salir más entendido, vas a salir más poderoso en Cristo Jesús. Alguien debe decir amén. Yo quiero escuchar un amén. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos
completos e íntegros, para que manifiesten al Cristo que los habita. De nada sirve que tengamos a Cristo en nosotros y que permanezca aquí. No, Cristo es la esperanza de gloria. Para que se convierta en la esperanza, debe de ser manifestado. Para que sea manifestado, debemos nosotros de llegar a esta perfección en el alma, que ser completos, maduros e íntegros, sin que les falte nada. Para que sean completos en el alma, esto es para que lleguen a la madurez, sean maduros, para que nuestro carácter sea formado. El Hijo aprendió obediencia. Hebreos 5, 8, 9 y 10. Aunque el Hijo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. Póngalo en pantalla, por favor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 al 15 al 16. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Atención a lo que dice Pedro. Esto es para maduros, no es para niños, es para maduros. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. ¿Que están qué? Soportando. Como si fuera algo insólito. Ay, solo a mí me pasa. Ay, yo solo sufro. Nadie sufre más que yo. Ay, es que todos están bien, el único mal soy yo. ¿Quién dijo esto? En el Antiguo Testamento. Elías. Solo he quedado yo. Estoy yo solo. Mira cómo estoy. Y Dios le dice: cállate, no sabes lo que dices, porque me he reservado 7,000 hombres, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No es al único al que le pasa, pero te tiene que pasar. Te estoy formando. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que deja de llorar y levántate. Come, levántate, toma agua y levántate, ¿verdad? Porque hay mucho camino que recorrer. Eso te digo a ti. Levántate, no eres el único. Todos en el mundo, toda la iglesia, si son hijos, están siendo formados, están pasando por una prueba, están pasando por una tentación, están siendo mártires, están siendo entrenados, están siendo capacitados, están siendo promocionados. Pero Dios no promociona con una ofrenda. Dios no promociona con una ofrenda. Pasa y deja tu ofrenda y Dios te va a llevar a un nivel mayor. Mentira. Si quieres, y hay mucha gente que está siendo timada así. Está siendo timada, porque así están predicando hoy. Es más, yo que soy el ungido de Dios, voy a orar por tu ofrenda y vas a ver que Dios te va a llevar a otro nivel. Otra vez. Nah. Lo podemos hacer mejor. Otro chance. Eso sí, sé que están despiertos. Dios no promociona con una ofrenda de pacto. Dios no promociona por hacer largas oraciones o grandes ayunos. Mentira. Dios promociona por formación. Tienen que venir los enemigos, tienen que venir los gigantes, tienen que venir las pruebas, tienen que venir las tentaciones. Si eres hijo, vas a levantar tus manos, vas a dar gracias a Dios. Cuando estés en el fuego de la prueba, vas a seguir haciendo lo que estés haciendo, creyendo y amando al Señor, porque Él está obrando en tu vida, Él está obrando en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Mira, termino con esta lectura. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Verso 14: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido o chismoso. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque uno puede sufrir por todas estas causas, dice Pedro, por ladrón o por delincuente o por ser chismoso. Porque eso no tiene que ver con Dios, pero nosotros mismos por nuestra concupiscencia nos metemos en problemas.
y andamos ahí siendo correteados por las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones, por no estar alineados al propósito eterno de Dios. Pero dice Pedro, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Aleluya. 1 Corintios 10:13. Miren lo que dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pues Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 2 Corintios 4:7. Pónganlo por favor. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? La vida de Cristo. Tenemos la vida Zoe, la gloria de Dios, en vasijas de barro. En estos cuerpos de barro, para que no se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Para que se vea, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Eso quiere decir que mientras más formados seamos, la innegociable formación de Cristo, mientras más Cristo es formado en nosotros, a través de todo esto, más expresamos la vida de Cristo, más vamos a manifestar la vida de Cristo. Y por último, 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, para gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Así que el diablo mismo es sirviente de Dios, y él le permite. Nadie te va a tocar si Dios no lo permite. Nadie te va a hacer algo si Dios no da permiso. Él sirve a Dios también, pero todo esto está planeado. Di conmigo: está planeado. Es parte de un plan, es parte de un todo. No son casualidades, no son infortunios de la vida, es parte del propósito eterno de Dios. Y los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darles ni siquiera el fin que tú esperas, sino el fin que Dios tiene para ti, para tu casa, para los tuyos, para esta generación, para nuestra ciudad y para nuestra nación. ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, 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 fuerte. Entonces podemos decir como